Laura Fernández Delgado es de nacionalidad costarricense y es candidata presidencial a las elecciones generales de Costa Rica del 2026 del partido Pueblo Soberano o PPSO. Laura Fernández pertenece a una generación de cuadro técnico-político formado en la gestión del Estado más que en una militancia partidaria tradicional. Se formó académicamente en ciencias políticas con especialización en política pública, planificación estatal y gestión gubernamental. Su perfil educativo está orientado al análisis institucional, diseño de políticas y coordinación interministerial. No proviene de movimientos sociales, tampoco de sindicatos ni de una tradición electoral temprana. Su trayectoria es más tecnocrática antes que partidaria o carismática. En este sentido, la pregunta que nos podemos hacer: ¿cómo es posible un perfil político construido desde el Estado y no desde una base partidaria? El liderazgo nace siempre tradicionalmente de bases, militancia, sindicatos, territorio, juventud, pero claro, cuando llega del Estado esto es algo novedoso y hay dos modelos. El modelo tecnocrático ejecutivo es un perfil construido desde el Estado, ¿no? Surge cuando el ejecutivo concentra el poder, los partidos se debilitan y la gestión técnica se vuelve capital político. Y claramente Fernández encaja aquí, llega como ministra de la presidencia, gana capital político sin pasar por las elecciones previas y su autoridad deriva del cargo, no del partido. Es bastante interesante su perfil. Entonces Laura es una figura formada desde el corazón del Estado y no desde la calle ni desde la militancia tradicional, ¿no? Su biografía es la de una gestora del poder con alto conocimiento institucional, pero con una identidad política todavía en construcción ante la ciudadanía. Claramente hay una tradición en política en Costa Rica que se basa en dos partidos y que por el año 2000, si bien no recuerdo 21, hay un tipo de separación, hay un tipo de pluripartidarismo, ¿no? De que muchos partidos compiten por la política. Y claro, esto es bastante interesante porque nos muestra un Estado que tenía ya bases sólidas, ¿no? Desde 1949 Costa Rica, cuando abole el ejército o deja de invertir en un ejército, hace tres cambios, ¿no? Bueno, se participa de tres diferentes características. Se vuelve fuerte en estado civil, tiene prioridad en educación, salud y justicia y tiene alta legitimidad institucional. Entonces la política gira en torno a las instituciones más que en caudillos militares. En este panorama de América Latina es algo curioso, el caso de Costa Rica. Y claramente el mandato son de 4 años, donde siguen los mismos poderes: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. En el poder legislativo son 57 diputados, en el ejecutivo es el presidente más los ministros y en el poder judicial este es autónomo y claramente fuerte en Costa Rica, ¿no? Durante décadas solo dominaban dos partidos, la PLN y la PUSC, que es el Partido Democrático, el Socialdemocrático y el Partido Social Cristiano. Y claro, en el año 2000 a 2010 surgen escándalos de corrupción de expresidentes y se desgasta este bipartidismo, ¿no? Y hay una fragmentación social y es el fin del bipartidismo clásico y surge ahí el multipartidismo. En este sentido, el fenómeno Rodrigo Chávez, en 2022 aproximadamente, es muy confrontacional, tiene discurso de antiélite, ¿no? Y esto debilita esta intermediación partidaria, polariza la sociedad y refuerza el rol del Estado como un actor político, ¿no? Y ahí surge recién Laura Fernández como una figura estatal. Y claramente Costa Rica es una sociedad bastante educada y crítica, es intolerante también a la relatividad referida a la corrupción, tiene alta defensa en derechos humanos, legalidad, institucionalidad, pero también hay esta baja participación, este cansancio con los partidos. Y bien, vamos a analizar entonces, como lo estamos haciendo con los demás candidatos de otros países, a Laura Fernández desde los 5 aspectos. Primero, la ética kantiana, ¿no? Es la ética de la virtud de Aristóteles antes de la ética kantiana. Entonces, los aspectos positivos que tiene experiencia, ¿no? Tiene una experiencia prolongada en el sector público. Ella fue ministra de la Planificación Nacional y Política Económica y ministra de la Presidencia, cargos de alta responsabilidad, y se presenta como esta figura con experiencia administrativa y gestión pública sin curva de aprendizaje, ¿no? Entonces su carrera política está profundamente asociada con el oficialismo de Rodrigo Chávez. Los aspectos problemáticos es que tiene una percepción de dependencia política o de falta de autonomía, ¿no? No es libre de hacer la política que ella desea, sino que es dependiente, por así decirlo, de Rodrigo Chávez. También otros problemas es que algunos sectores la perciben como una marioneta del bloque gobernante o con poca autonomía ideológicamente hablando. Entonces la evaluación que podemos brindarle a Laura Fernández es que tiene
virtud cívica moderada, con una experiencia administrativa, pero con sombras sobre la independencia y criterio que pueda tener referido a un plan de gobierno. Ahora pasemos con la ética deontológica kantiana, y la fortaleza que podemos encontrar es que ha cumplido con los requisitos legales para postularse, ha renunciado a sus cargos ministeriales, como exige la ley electoral en Costa Rica, y ha presentado actos simbólicos de renuncia, aparte de la deuda política de 25% en su campaña, ¿no? Mostrando una actitud hacia la transparencia política. Y las debilidades es que el TSE, que es el Tribunal Supremo de Elecciones, ha requerido información sobre el uso de una oficina de campaña para verificar estas reglas contables y el financiamiento. Y claramente esto ha generado un poco de dudas normativas, ¿no? Denuncias irregulares y en la logística y la campaña, que están vinculadas a espacios, oficinas, a la contabilidad. Esto puede afectar un poco la percepción de respeto por las normas. Entonces, como la ética de Kant, que es una ética del deber por el deber, aquí podemos ver una calificación media, la ética deontológica. Tiene cumplimiento formal de normas, pero dudas públicas sobre la transparencia en gestión de recursos y cumplimiento estricto de las reglas electorales. Pasemos a la ética de la responsabilidad, donde su mensaje es básicamente la experiencia gubernamental que tiene. Esto es un aspecto positivo. También la continuidad, ¿no? Ha sido continuamente ministra y tiene como objetivo la estabilidad institucional, la política pública consistente, ¿no? Se presenta como una candidata con entendimiento del Estado, entendimiento de la gestión pública, ¿no? Pero hay riesgos éticos. Por ejemplo, su campaña ha estado asociada con críticas al continuismo de un gobierno polarizante, ¿no? Y claro, estos continuismos se asocian un poco con un tipo de, no vamos a decir autoritarismo, pero sí es un continuismo sospechoso, ¿no? Lo que puede tener consecuencias negativas si no se modera el discurso. Este discurso polarizante que vimos que afecta mucho en los países, ¿no? Nosotros y los otros, los buenos y los malos. Y claramente podemos ver que hay dudas públicas sobre la transparencia y posible manejo de recursos de campaña, que podría tener consecuencias jurídicas y de confianza ciudadana si no se resuelven correctamente. Podemos entonces brindar esta responsabilidad media con intenciones de estabilidad, pero con riesgo de efectos contraproducentes en la confianza pública, ¿no? Por este continuismo, perdón. Ahora pasamos a la ética del discurso y de lo público, basándonos en Foucault, donde la virtud que podemos encontrar en ella es que su actitud busca transmitir seriedad, experiencia, continuidad en política de Estado, lo cual puede contribuir a la cohesión institucional, pero puede generar narrativas también polarizantes, ¿no? Y claro, hay otros problemas, como que la percepción de difícil posicionamiento propio sobre ella, sobre qué posición ideológica ocupa, fuera sobre el mismo gobierno saliente. O sea, lo que puede debilitar es la deliberación pública autónoma que a veces no posee en el discurso, ¿no? Porque es un discurso que ha sido heredado, es un discurso que ha sido, como dijimos antes, ha sido un discurso continuista. Y también otro problema es que tienen incidentes con la denuncia de un micrófono oculto que han generado respuestas emocionales sin evidencias robustas públicas, lo que puede polarizar aún más el entorno, ¿no? Y claro, entonces este discurso es moderado, orientado a la estabilidad, pero poco deliberativo, ¿no? A veces reactivo por estos incidentes de micrófonos ocultos. Bien, entonces pasamos ahora a la justicia distributiva de John Ralph. Claro, ya podemos entender un poco la ética de John Ralph. Entonces el aspecto positivo que podemos encontrar en Laura Fernández es que el plan de gobierno difundido en fuentes públicas muestra ejes sobre la reducción de la desigualdad territorial, la inclusión social, el empleo, el progreso humano, lo que puede resonar con el principio de Ralph de beneficiar a los menos aventajados, ¿no? Y claro, las limitaciones que vemos es que el enfoque político de continuidad puede no enfocarse lo suficiente en el rediseño estructural, ¿no? Y claramente revisar este rediseño las desigualdades profundas en salud, en ruralidad, en materia educativa y demás. Entonces algunos componentes de políticas, por ejemplo de seguridad, suspensión temporal de garantías individuales, ha generado críticas por potencial erosión de libertades individuales, ¿no? Una violación de los derechos humanos, lo que podría contradecir esta equidad y dignidad ralphiana, ¿no? De John Ralph. Y claro, vamos a evaluar como una justicia distributiva media-baja, con propuestas que tocan desigualdades, pero sin un diseño robusto estructural. En conclusión, Laura Fernández presenta este perfil político con experiencia administrativa y con conocimiento institucional, lo que va a fortalecer aspectos de responsabilidad gubernamental y el cumplimiento de formas el cumplimiento de normas electorales transparentes. Sin embargo, su autonomía política es cuestionada, ¿no? por su fuerte asociación con el gobierno saliente del presidente Rodrigo Chávez. También las dudas públicas sobre la transparencia y el financiamiento de su campaña afectan este perfil deontológico, y claro, su discurso y deliberación pública son menos fuertes en términos de debate,
y tiene esta poca argumentación propia también, ¿no? Sino que sigue el discurso de este continuismo de gobierno. En términos de justicia distributiva, existe una intención de abordar desigualdades, pero sin un enfoque estructural sólido que garantice los beneficios prioritarios a los más desfavorecidos, ¿no? En suma, tiene un puntaje ético en el termómetro de 51%, compatible con una estabilidad institucional, pero con debilidades claras en transparencia, deliberación autónoma y la justicia estructural.